Muy buenos días, buenas tardes. Latinoamérica o Iberoamérica, estamos transmitiendo en vivo desde la Florida y desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Eni Gómez y mi colega Daniel Cadenas y mi otro colega Alberto Murguía también estarán ayudándonos. Hoy vamos a hablar sobre la plataforma de inteligencia de datos e inteligencia artificial de Databricks. Eh, y el título de nuestro webinar era Revolucionando el Lakehouse con GenAI. Eh, Queríamos comenzar aquí con un anuncio. Daniel, por favor. Sí, muchas gracias, Jenny. Bueno, todos los años en Databricks tenemos esta conferencia que le llamamos Data Plus AI Summit. Es la conferencia más grande de datos, de analíticos y de inteligencia artificial del mundo. Se estima que van a haber más de 16.000 asistentes este año. Va a ser en San Francisco, California, en junio 10 al 13. Y son básicamente 4 días repletos de ponencias de diferentes líderes en el área de datos, de inteligencia artificial, visionarios de la industria. Además, vamos a tener sesiones técnicas, entrenamientos prácticos, van a tener la oportunidad de certificarse. Y por supuesto, lo más importante en estas conferencias es poder tener la oportunidad de hablar con otros clientes de otras industrias o de su propia industria acerca de cómo están ellos manejando todo lo que es los datos, cómo enfrentando todos los retos de inteligencia artificial, de lo que estamos hablando, y pues interactuar también directamente con expertos de Databricks, con nosotros que estaremos allí. Entonces, los invitamos, están, pueden contactarnos cualquier información adicional. ¿Ok? Muchas gracias, Jenny. Sí, sí. Importante que estas certificaciones son gratuitas si toman el entrenamiento mientras están participando del evento. Nuestra colega Catherine les va a compartir en el chat el enlace para que se inscriban en la conferencia. Pueden inscribirse tanto personalmente como virtualmente. Las certificaciones se aplican solamente a entrenamientos presenciales. Bueno, les comentábamos nuestros nombres. Mi nombre es Eni Gómez, soy arquitecto de soluciones senior de Databricks. Llevo casi 3 años con la compañía. Mi colega Daniel Cadenas, también arquitecto de soluciones, año y medio. Y mi colega Alberto Murguía, también año y medio con la compañía. Databricks es la compañía de datos e inteligencia artificial. Contamos con más de 6.000 colaboradores. Tenemos más de 1,5 mil millones de dólares de ingresos y contamos con más de 4 mil millones de dólares en inversiones. Somos los creadores de Lakehouse y pioneros en inteligencia artificial generativa. Somos los inventores, los creadores del Delta Lake, de MLflow y de Apache Spark. También somos líderes en Gartner, tal vez la única compañía no proveedora de infraestructura, que somos líderes tanto en el cuadrante mágico de sistemas de administración de bancos de datos, como en las plataformas de ciencia de datos y de aprendizaje automatizado. Partamos con una premisa que dice que las empresas destacadas del futuro tendrán datos e inteligencia artificial en su ADN. Pero existen muchos desafíos en el camino. Entre otras, vemos que tenemos conjuntos de soluciones aisladas para datos, inteligencia artificial y gobierno. Con la inteligencia artificial, la privacidad y el control de los datos será un desafío, con lo cual también, debido a la fragmentación, tenemos una necesidad de dominar múltiples plataformas.
El Lakehouse de datos es una fundación unificada para todos sus datos y resolvería estos problemas. Tenemos el lago de datos en cualquiera de sus nubes, donde tiene los datos brutos, tanto texto, audio, videos, imágenes o datos en archivos CSV, por ejemplo. Estos datos se almacenan de manera unificada en formato Delta. Se les aplica una capa de seguridad, gobierno y catalogación, también es una capa unificada, y entonces se puede utilizar el mismo dato por diferentes grupos, ya sea ciencia de datos e inteligencia artificial, ETL, analíticas en tiempo real. Se puede hacer orquestación también en la plataforma y para data warehousing o almacenes de SQL. En 2020, Databricks creó esta categoría. Esta categoría se presentó en aquel momento como Lakehouse y ya de hecho ha sido adoptada. Hoy en día el 74% de las empresas globales han adoptado el Lakehouse. El Lakehouse de datos, como habíamos conversado anteriormente, es una fundación unificada para todos sus datos. A esto le agregamos inteligencia artificial generativa, con lo cual conseguimos escalar y usar fácilmente los datos y la inteligencia artificial. Y como conjunto o como resultado, tenemos la plataforma de inteligencia de datos de Databricks, con lo cual se consigue democratizar datos e inteligencia artificial a través de toda la organización. En estos momentos estamos embarcados en la creación o en la promoción de esta nueva categoría que sería plataformas de inteligencia de datos. O sea, la plataforma de inteligencia de datos de Databricks. Como les había comentado anteriormente, teníamos esas cuatro capas en el Lakehouse, o sea, los datos brutos en el lago de datos, en la nube, estructurados después en formato Delta, después gobernados, asegurados, catalogados en el catálogo unificado y entonces consumidos por los diferentes grupos sin tener que replicar el dato o sin tener que administrar múltiples plataformas. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos avances en inteligencia artificial generativa conviertan a, al Lakehouse de Databricks en una plataforma de inteligencia de datos? En este caso, aplicamos inteligencia artificial generativa a nuestra propia plataforma. Entonces, esto sería el motor de inteligencia artificial o de inteligencia de datos que usa la inteligencia artificial generativa para entender la semántica de los datos. Esta parte de la semántica después la vamos a ver. Entonces, bien, por ejemplo, en el catálogo unificado, entonces podemos obtener introspectivas en lenguaje natural de manera segura sobre los datos que tenemos. En el caso del lago de datos, podemos tener una optimización automática del layout en base a patrones de uso, con lo cual entonces se consigue optimizar de manera dinámica la estructura de las tablas. En el caso de SQL de Databricks, podemos tener lo que sería el texto a SQL. Para orquestación, tendríamos los flujos de trabajo, con lo que se conseguiría optimizar estos trabajos en base a ejecuciones anteriores. En el caso del ETL, por ejemplo, contamos con Delta Live Tables, con lo cual se puede también conseguir una calidad de datos automatizada durante el proceso de ETL. Y en el caso de ciencia de datos e inteligencia artificial, contamos con Mosaic AI, que en lo cual se pueden crear, ajustar y dar servicio de modelos, de grandes modelos del lenguaje personalizados. Entonces, aquí mostremos sobre la plataforma de inteligencia de datos, ¿verdad? Podemos utilizar inteligencia de datos para optimizar el uso de la plataforma. Podemos utilizarla para aumentar la productividad, utilizarla para democratizar los datos y utilizarla para refinar y crear
modelos de inteligencia artificial. Veamos, ¿cómo es que podemos optimizar el uso de la plataforma? Entre otras cosas, con lo que sería las entradas y salidas predictivas, con lo cual podemos acelerar las lecturas de los datos y las mismas modificaciones de los datos sin necesidad de reescribir los archivos. También existe la optimización predictiva, es algo que se puede activar en las tablas, con lo cual se pueden optimar los archivos y las operaciones de mantenimiento de tablas, lo que sería el Optimize y Vacuum, con lo cual entonces no hay que mantener un inventario de las tablas que necesitan eso, ni tampoco un calendario de cuándo hay que ejecutar tales operaciones. El sistema, una vez que se activa esta opción de optimización predictiva, lo ejecutará según sea necesario. Y otra cosa muy interesante es el liquid clustering, con lo cual entonces se sustituye el particionamiento del dato y el orden de tipo Z. O sea, digamos que para mejorar el rendimiento de las consultas de estos datos organizados en formato delta, tradicionalmente se recomendaba el particionamiento de los datos y ulteriormente el orden Z. Ahora hemos avanzado a lo que sería el clustering líquido, con lo cual ni siquiera hay que trabajar con el particionamiento orden Z de los datos. El sistema se encarga de darle la estructura más óptima para la respuesta a sus consultas. Con todo esto, se consigue una reducción enorme en los costos de operación de la plataforma. En cuanto a cómo es que podemos aumentar la productividad con inteligencia artificial. Muy bien. En este caso, tendríamos el asistente de Databricks y también podemos hablar de los tableros de Lakeview, con lo cual se puede aumentar la productividad. Existe también las salas de datos que después les voy a mostrar. Entonces, esto es algo que directamente vengo acá a un catálogo, por ejemplo, y entonces digamos que eh, venimos a, permítame, o sea, aquí tendríamos un catálogo, estamos en el editor de SQL, por ejemplo, y podemos hacer cosas como creando una consulta nueva y venimos al asistente de datos. Y en este caso, al asistente de datos podemos hacerle algunas preguntas como en español, inclusive, ¿cuál es el costo promedio de un viaje de taxi en eh, Nueva York? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este asistente estaría consultando los metadatos del, eh, de nuestros catálogos, los estaría consultando y entonces en base a esos metadatos manda a Azure OpenAI una, le dice, esto es lo que tienes que hacer, compone una respuesta. Y entonces Azure AI compone una respuesta y, por ejemplo, en este caso nos dice que eh, existe una tabla que se llama Main, Anton, Taxi, Delta, y que entonces en este caso hay una columna que se llama Fair Amount y esa columna o esa tabla es una buena candidata para darnos esa respuesta. En base a que puede aceptar o puede, digamos que tomar en caso de multiplicidad de, em,
de tablas, con esa información, en base a qué es que puede decidir. Veamos. En el catálogo, nosotros podemos ver, vamos aquí a Main, y entonces dentro de Main hay un esquema que se llama Anton, y entonces este esquema Anton lo vemos, y aquí está una tabla que se llama Taxi Delta. Esta tabla, como vemos, tiene, entre otras cosas, diferentes estadísticas. Pero bueno, en base a la parte de introspectiva, bueno, la tabla no se ha usado específicamente los últimos 30 días, pero el sistema tiene metadatos adicionales. Pero básicamente aquí es lo que daría o sea, la popularidad de la tabla, los patrones de uso de la tabla, etcétera, etcétera. Y en base a eso es que va sugiriendo. O sea, cuanto más se use la inteligencia artificial o cuanto más se use el asistente de inteligencia artificial, tanto mejor será su respuesta. Si venimos también en el caso del asistente y creamos un cuaderno, en el caso del cuaderno, por ejemplo, observen algo que va a ser una funcionalidad nueva, ¿verdad? Dentro de poco vamos a tener serverless interactivo. Quiere decir que ustedes van a poder tener una experiencia instantánea y gratificante al usar em, cuadernos. Supongamos que queremos generar con inteligencia artificial algo y entonces podemos decir que genera un modelo o un modelo, sí, de pronóstico de costos de viaje o de taxi en la ciudad de Nueva York. Y ejecutamos. Al modelo o a lo que se está generando se le puede dar pies forzados. O sea, uno puede venir y decir, usa tal tabla, etcétera, etcétera. Pero básicamente en este caso está, digamos que utilizando digamos que tenemos datos en algún lugar, está cargándolos a un data frame y entonces a partir de ahí comienza a generarnos el código para eh, este modelo. Entonces, básicamente, no tenemos que ejecutar muchas cosas que de otro modo tendríamos que estar haciendo copiado y pegado, tendríamos que estar investigando o si lo hacemos a pulso, entonces tendríamos que, o sea, nos llevaría cierta cantidad de tiempo. Aquí estamos viendo cómo este código se va generando, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de la complejidad del modelo, etcétera, etcétera, llevará menos tiempo, más tiempo, pero básicamente esto es lo que nos ayuda a comenzar con algo eh, muy productivo. A partir de ahí aceptamos lo que se ha hecho o no se acepta, dependiendo de si lo queremos eh, después. O sea, lo vemos, lo aceptamos. Si es algo que es absurdo, entonces lo rechazamos. Pero bueno, esto parece que es un modelo bastante bueno. De igual forma, suponiendo que ahora yo voy a hacer algo que nos va a dar un error, entonces supongamos que yo quiero ejecutar esto y el error nos lo va a dar porque definitivamente esto no está definido. Pero cuando yo quiero ejecutar este código, también nos ayuda nos da ciertos errores, nos da dónde es que está. Y entonces básicamente aquí tenemos este botón de diagnosticar el error. Lo mismo, si activamos el panel del asistente, podemos también esta parte que dice arréglame el código. Naturalmente, en este caso, cuando diagnosticamos, probablemente nos va a decir que no se encuentran datos en ese lugar y entonces nos dará alguna sugerencia. En este caso, la razón es obvia, pero eh, nos ayuda, de nuevo, todo el proceso
a corregir los diferentes errores. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto al asistente. Les comentaba entonces que en cuanto a los tableros Lakeview, supongamos, veamos aquí ahora qué está ocurriendo con, me voy a otra pestaña. Y entonces, en Databricks, los tableros tradicionales son los que hasta ahora ustedes han conocido, digamos que van a ser sustituidos por los tableros tipo Lakeview. Entonces ya nosotros estamos eh, introduciendo al mercado esta funcionalidad y aquí estaría, bueno, pues la forma de el poder crear, digamos, un tablero, ¿cierto? Entonces, supongamos que para ese tablero vamos a utilizar unos datos muy simpáticos. Permítame. Ok, aquí. En este caso vamos a buscar unos datos que yo tengo en este esquema, en este catálogo, y dentro del catálogo ventas de aguacates o de aguacates, ¿verdad? Y entonces aquí tengo las ventas. Eh, veamos qué tenemos en esta estructura. Vemos que tenemos fecha, un precio promedio, el volumen a ese precio, diferentes columnas que tienen valores numéricos, cuántas bolsas se vendieron en total, cuántas bolsas pequeñas, cuántas bolsas grandes, súper grandes, el tipo del aguacate, el año y la región. Entonces, supongamos que, bueno, queremos ver muestra de datos, hasta aquí no estamos mostrando nada de inteligencia artificial, pero tendríamos estos datos. Entonces, supongamos que ahora queremos crear, digamos que un tablero rápido. Entonces, vamos a tomar un tablero con estas columnas. Este es el modo tradicional de crear un tablero. En ese caso, vengamos acá y vamos a crear un tablero del modo Lakeview. El modo tradicional no nos permite utilizar, digamos que la inteligencia artificial, pero aquí es que entonces venimos y añadimos datos. Seleccionamos tabla o seleccionamos a partir de un SQL. En este caso vamos a seleccionar tablas. Eh, por ejemplo, estamos con tablas de tipo abocado. Vemos que hay varios lugares donde aparecen esas tablas, ¿cierto? Supongamos que no hablamos inglés y queremos buscar alguna tabla que tenga la palabra aguacate o que sea como aguacate o que sea como palta, como se dice en varios lugares. Vean acá arriba. Acá arriba, datos sobre ventas de aguacate. Estamos haciendo una búsqueda textual. No fue muy buena el resultado. Mejoramos la pregunta y aquí vemos entonces que esta nos da diferente, o sea, se entendió que el aguacate y el avocado es lo mismo. Veamos si entiende palta. No entendió palta. Depende del modelo que se use por detrás. Pero bueno, vimos que entendió aguacate, o sea que podemos trabajar con esa parte de los aguacates. Me regreso al tablero Lakeview. Estamos hablando sobre un tablero que habíamos recién creado. Los datos, seleccionamos la tabla,
Es que estoy en el, en el esquema equivocado. Por eso es que no me estaba dando los datos correctos. Es aquí donde tengo que buscarlo. O sea, aquí sí entiende palta. Aquí está. Entonces, bueno, busquemos esa tabla. Aquí está con esta tabla. Aquí ven el índice de popularidad de la tabla que me refería anteriormente. En la parte de la introspectiva, podemos ver en qué se ha utilizado la tabla. Entonces, nos regresamos. Veamos. Otra forma de también trabajar con inteligencia artificial es la parte de cómo poder ingresar datos o metadatos que describan de qué se trata. Por ejemplo, la tabla Avocado Full contiene datos detallados sobre el mercado. Esto se ha hecho en base a inteligencia artificial generativa. Aquí vemos estas columnas donde también podemos generar con inteligencia artificial comentarios. Estos son también herramientas de aceleración de la productividad porque en base a esto, los equipos de gobierno de datos o los creadores, los propietarios de las tablas, pueden entonces después venir y de una manera muy fácil, eh, pues esto es en este caso con una interfaz gráfica, podemos venir y generar contenido para estos comentarios. Estos contenidos se basan, entre otras cosas, en el contexto, ¿verdad? Y con qué otras cosas se usa. O sea, estamos viendo que tiene la palabra abocado, vemos que tiene fecha, ven que tiene precio promedio, volúmenes, etcétera. Entonces el sistema es capaz de entender que se trata de aguacates o de paltas y que es algo sobre ventas. Y entonces a partir de ahí entiende cómo poder hacer este tipo, o sea, de comentario. Si vemos para nosotros poder ayudar al sistema a que el sistema funcione mejor, también estamos observando un cambio en el paradigma de nomenclatura de estas tablas y columnas. Cuanto más verbosas o cuanto más explícito sea el nombre de las tablas, de las columnas, más fácil será para la inteligencia artificial identificar con mejor precisión de qué se trata. Entonces aquí simplemente podemos aceptarlo u ocultarlo. Muy bien. Entonces les comentaba, esta tabla es la que vamos a tomar. Debemos, Eugenia, acá. Bien, me regreso a lo que sería los tableros. Tableros Lakeview. Creamos un tablero nuevo. Añadimos datos. Seleccionar de la tabla. Aquí está. Entonces, ya esta tabla es parte de lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Entonces, también pudiéramos, entre otras cosas, venimos al lienzo y entonces en el lienzo podemos buscar qué tipo de consulta queremos hacer. Por ejemplo, vamos a añadir una visualización y entonces aquí le decimos ventas de aguacate por región y por año. Y ahí está. Entonces, de una manera verbal, textual, hemos escrito lo que queríamos y a partir de ahí aceptamos o rechazamos. Si necesitamos editarlo, pues lo editamos también. Entonces, me regreso a esta parte y veamos.
algo más. O sea, podemos también utilizar la inteligencia artificial para democratizar los datos, ¿verdad? Las salas de datos. Es muy interesante esta parte de las salas de datos y las zonas de prueba de inteligencia artificial. Con las salas de datos, nosotros podemos democratizar el dato a aquellas organizaciones dentro de nuestra empresa donde los usuarios no conocen o no tienen la capacidad de ejecutar SQL. Por ejemplo, veamos, en este caso tendríamos lo que sería una sala una sala de datos. ¿Cómo sería? Estamos en una zona de- de pruebas. ¿Cómo sería básicamente? A ver, les muestro. Tendríamos la, el URL le hice un hacking que no era correcto. Esta sería una interfaz donde estarían todas esas salas de datos, ¿verdad? Uno puede crear una sala nueva, etcétera, etcétera. Supongamos que estamos creando una sala o que ya se ha creado una sala. ¿Cómo hacemos? Bien, en la sala, a la hora de crearla, estoy en la que se llama Financial Analysis. Me regreso acá, busco Financial Analysis. Bien, esta sala es una sala que la compartimos, por ejemplo, con el equipo de analistas financieros. En este caso, uno puede agregar tablas. Tenemos una tabla, en este caso es una tabla de clasificación. Aquí estaría la estructura de la tabla. Se pueden agregar esquemas, se pueden agregar muchas tablas, se puede agregar todo un, eh, un cubo aquí a esta área. Y entonces después nosotros podemos también agregar, digamos que instrucciones. Les pongo un ejemplo. En este caso, estas instrucciones son para educar, ¿verdad? Educar al asistente de inteligencia artificial que estaría trabajando en el trasfondo. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede poner instrucciones generales, las puedes guardar, podemos poner ejemplos de consultas, les muestro. En este caso, estamos diciendo que eh, para poder predecir ingresos, use una función tipo AI Query. Por cierto, los invito a que vean estas funciones de inteligencia artificial que ya se pueden ver en la mayoría de las regiones y que no necesitan que ustedes programen nada por detrás excepto la parametrización de las funciones porque después se va a buscar diferentes puntos de servicio o modelos para ese servicio. Por ejemplo, le decimos, mira, usa esta función y la función sería la siguiente, es un select y entonces para predecir los ingresos usa la función AI Query que usa un punto de servicio que se llama Classification Example. No voy a entrar aquí a cómo es que se configura, cómo se crea y se configura el punto de servicio. Entonces el pedido va a tener un formato tipo struct y que lo que vamos a generar de vuelta es los ingresos o una predicción o un pronóstico de ingresos. Y que entonces esto sería la tabla que se va a utilizar para eh, ese tipo de tarea. Al mismo tiempo, si queremos hablar sobre, por ejemplo, nivel de educación, entonces le estamos dando instrucciones, una definición a, a, a esta, eh, a la inteligencia artificial donde le decimos, la columna education-num es el nivel numérico, el nivel educativo numérico. ¿De acuerdo? Entonces, le estamos dando un cierto número de instrucciones que después van a servir para que los usuarios llenen sus, hagan sus tareas y entonces en base a eso puedan, por ejemplo, hacer preguntas.
¿Qué pregunta podemos hacer? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver la pregunta de generar el nivel. Esto está en inglés. De hecho, voy a ponerlo acá, pero lo voy a poner en español porque para mí es fundamental, ya que estamos democratizando el dato, el que esto se democratice en español. Entonces, ¿cómo diríamos? Usa los eh, datos para pronosticar el nivel de ingreso, luego agrupa el pronóstico. Estoy aquí con luego el pronóstico y el nivel educativo numérico. Finalmente, muestra un conteo de la combinación y ordénalo por el, ordénalo según el nivel educativo. Ok, entonces le damos esta instrucción. Vimos que el modelo se entrenó en inglés, o sea, la sala de datos se puede entrenar en español también. La instrucción se la estamos dando en español, en este caso. No todos los modelos subyacentes tienen la capacidad de entender eh, varios idiomas. El que tenemos aquí, hemos visto que es bastante bueno entendiendo el español. No siempre lo entiende. Hay que ayudarlo entonces con algunos sinónimos o hay que cambiar un poco la estructura de la pregunta para que eso mejore. Entonces, aquí estamos viendo cómo eh, exactamente se hizo lo que queríamos. O sea, estaba una función que fue aquella función. Acá tengo las instrucciones que se usaron para entrenar, ¿verdad? Pero tenemos la función que hizo, que se usó para poder predecir los niveles de ingreso, el grado, el nivel educativo de una manera numérica, cuántos años, por ejemplo, de estudio se ha tenido. Entonces, a partir de aquí, cuánta gente participa de en esta tabla y nos los ha organizado según el nivel educativo. Naturalmente, después podemos decir cosas como, eh, vamos a decir, sugiere la mejor visualización para estos resultados. Alguien se puede preguntar, ¿qué tal la calidad de la consulta? Porque puede que haya un analista que diga, "Hmm, esto no me está gustando, estos números por alguna razón no parecen ser lo que estamos esperando". Entonces, ¿cómo es que podríamos
trabajar o analizar. En este caso, lo que haría el analista es venir aquí a la parte del código generado y vemos qué fue lo que usó. Por ejemplo, recuerda cómo aquella función de predicción es una función que em, aparece en el código y entonces después, bueno, viene cómo se estructuró todo. Supongamos que este código lo queremos cambiar. Bueno, aquí sugiere la mejor visualización, nos dice para esto tendríamos un conto en la cantidad, bla, bla, y entonces nos está diciendo con un gráfico de barras apiladas. Por ejemplo, nos está diciendo este español. Entonces muestra la visualización sugerida. Este código uno lo puede copiar y lo podemos entonces también, ya si conocemos un poco de SQL, lo podemos modificar, se lo podemos mandar a otro analista o podemos eh, ejecutarlo nosotros mismos. En este caso no lo voy a modificar, simplemente voy a tenerlo de esta forma. Estamos en un ambiente de prueba, los motores que están por detrás no son motores tan poderosos, por eso estamos observando cierta latencia en cuanto a las ejecuciones. Pero básicamente, lo que vamos a ver acá es un gráfico. Aquí está, bueno, ya llegó. Las columnas apiladas, como hemos visto, que consideraba que para este tipo de datos era la mejor visualización, con lo cual ni siquiera tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué tipo de- de visualización, o sea, gastar tiempo en eso, puesto que aquí nos la está sugiriendo y conseguimos entonces eh, tener una mejor productividad y comunicación. Y aquí en este caso estamos ejecutando el código, se ejecutó y acá lo ven. De hecho, si queremos embeber este gráfico en otro lugar, entonces también vemos cómo es que eh, el código que está por detrás para este gráfico. Se puede modificar, etcétera. Podemos después dar, digamos, instrucciones adicionales como que este orden que aparece acá, en lugar de ser un orden categórico, lo considere numérico, de modo que ordene 1, 2, 3 en lugar de 1, 10, 11, 12 y después el 2 por acá atrás. Perfecto. Entonces, avanzamos, ya estamos casi llegando al final. Zona de pruebas. Zona de pruebas es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en la zona de pruebas, ahora nosotros podemos venir y eh, comparar varios modelos, jugar con diferentes modelos para diferentes tareas. Por ejemplo, supongamos que queremos un Llama 2 para hacer un chatbot y queremos, en ese caso, eh, ok, veamos, vamos a compararlo contra un Mixtral, ¿verdad? Que es un poco más, menos pesado, un poco más barato de usar. Entonces vamos a hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, uno puede avisarle al sistema ciertas cosas, un apuntador, de cómo es que ha de modificarse, por ejemplo, o de comportarse. Vamos a dejarlo así tal cual. Hagamos una prueba con análisis de sentimiento estándar, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, em, yo digo, el, la película El Hombre Araña es más o menos. Y entonces aquí que dice qué sentimiento tiene es neutral. Ok, bueno, esto mismo, házmelo con este modelo. Y entonces él me dice, bueno, en base a esto que has escrito en este tweet, puedo clasificar el sentimiento como neutral. Y entonces da un poco más de cosa, ¿verdad? Bien, observemos. Esto tiene 44 tokens por segundo y tenemos 8 tokens de respuesta. Este tiene 79 tokens de respuesta. Es bien verboso.
Entonces, dependiendo de qué cosa es lo que yo quiero, yo puedo utilizar esta respuesta más parca o una respuesta más explícita, más explicada, pero también yo quiero ver, por ejemplo, el rendimiento. Esto se hizo en 95.95 segundos, esto se hizo en 0.84 segundos. Quiere decir que esto es muy rápido, fue más rápido que el otro, ¿verdad? Y entonces, claro, debido a que aquí había más tokens, entonces todo el pedido demoró, o sea, los primeros tokens, los tokens adicionales fueron, eh, el tiempo adicional fue mayor, en este caso el tiempo adicional fue menor, y así sucesivamente. Esto, uno puede agregar otros modelos y fíjense qué tipo de modelos podemos tener acá. Podemos tener modelos fundamentales o foundational, fundacionales, como por ejemplo lo que le había comentado. Podemos tener modelos que uno mismo ya tenga establecidos dentro del ambiente de Databricks, o podemos tener modelos externos, incluyendo nuestro propio OpenAI si queremos hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Aquí en la zona de servicios, por ejemplo, a la hora, aquí es donde podemos ver esos diferentes modelos fundacionales, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces los otros tipos de modelos y qué tipo de modelos están sirviendo. Por ejemplo, aquí estamos sirviendo un modelo tipo OpenAI. Supongamos que yo quiero crear. Esto, señores, es fundamental para el gobierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque si se están dando cuenta, esto es un gateway para los modelos de inteligencia artificial. Creamos uno de ellos, un punto de servicio, le damos un nombre y entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué tipo de modelo es el que quiero servir? Y cuando yo voy a decidir qué es lo que voy a servir, yo digo, puede ser un modelo que yo tenga almacenado en mi catálogo unificado, puede ser un modelo externo y puede ser un modelo, por ejemplo, del registro tradicional de MLflow. Ya no se recomienda, por nuestro lado, para este tipo de tareas, utilizar el registro tradicional de MLflow. Lo que se recomienda es cada vez que desarrollemos un modelo en Databricks, lo registremos en el catálogo unificado. Entonces es muy versátil y proporciona funcionalidades nuevas, extraordinarias. Pero veamos aquí la parte de modelos externos, puesto que es en esta zona donde las empresas tienen mucho problema, porque necesitan controlar el acceso a estos modelos, necesitan controlar los costos, necesitan saber quiénes pueden hacer tal cosa. Y entonces este gateway, esta pasarela, es fundamental para poder conseguir este tipo de objetivo. Aquí, por ejemplo, podemos entrar a un Amazon Bedrock, un Anthropic, podemos hablar de Databricks mismo, un OpenAI, o, por ejemplo, si nos vamos a GCP, un PaLM. Son modelos externos que uno puede seleccionar. Si tengo modelos en mi catálogo, entonces todos los modelos que yo tenga, tengo que decir, bueno, en qué catálogo es que está, dónde es que se encuentra, y a partir de ahí entonces es que puedo también incorporarlo a este punto de servicio y es el que después puedo llamar en esta zona de pruebas que vemos por acá. Entonces, em, bien, nos quedaría un último punto, que es este es un punto mucho más avanzado, es cuando nuestro bolsillo es un poco más profundo y nos vemos con la necesidad de refinar ciertos modelos, modelos ya, digamos, fundacionales, modelos que existen, o nos vemos en la necesidad de crear modelos nuevos. Por ejemplo, ¿en qué caso pudiéramos vernos en la necesidad de crear modelos nuevos? Les comento, en la India, una empresa de pagos se dio cuenta de que los modelos fundacionales o fundamentales no son muy buenos para entender los dialectos, los tantos dialectos que se hablan en la India. Entonces ellos hicieron un entrenamiento para que el modelo fundacional que estaban creando fuera capaz de entender esos diferentes dialectos. En el caso nuestro, en la América Latina, podemos tener muchos casos donde queremos entrenar modelos que entiendan, por ejemplo, idiomas no tan frecuentes, pero sí bien utilizados en sus respectivas regiones, como un quechua, un aymara y así sucesivamente. Entonces, esos serían casos donde pudiera ser
factible el entrenar modelos fundacionales. Les quería comentar en este caso qué tipo de capacidades son las con las que cuenta Databricks para este tipo de tareas. Por ejemplo, en cuanto a dominios, datos, tenemos volúmenes y tablas. Volúmenes tanto para tener, digamos, los datos o convertir el lago de datos en nuestra intranet. O sea, podemos poner todo tipo de datos no tabular, por ejemplo, videos, llamadas, archivos, PDFs, todo tipo de cosas. Y tenemos las tablas que vieron en los catálogos. En el caso del cómputo, contamos con clústeres de unidades gráficas de procesamiento, que son las más veloces que en estos momentos están disponibles en el mercado. Tenemos una central de modelos, el registro de modelos que les había comentado, el del catálogo unificado, que es el que estoy promoviendo para que usen en lugar del el registro tradicional que hasta ahora han venido usando los científicos de datos, y tenemos el Marketplace de Databricks. Para el servicio de modelos, entonces podemos tener modelos personalizados, como les había comentado, modelos propios que tenemos almacenados, modelos fundamentales que también vieron, o modelos externos como, por ejemplo, un Bedrock, un OpenAI, etcétera. Para el servicio de datos, en el caso de que queremos hacer eh, 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 inteligencia artificial generativa ayudada por extracciones, lo cual es lo que sería el RAG o el Retrieval Augmented Generation. En este caso, para entrenar modelos de una forma muy barata, muy rápida, con información propia y mantener todo dentro del ambiente de Databricks sin que esto tenga que salirse hacia otros modelos externos, entonces estaríamos con búsqueda vectorial en tiempo real. También existe el servicio de características y el servicio de funciones en tiempo real, con lo cual entonces podemos dejar de utilizar integraciones con herramientas externas, supongamos un Cosmos DB o un Redis o un DynamoDB para tener estos datos en tiempo real y dárselos a los modelos para que nos den las respuestas. Orquestación y herramientas, cuaderno, flujo de trabajo, preentrenamiento de modelos, MLflow y dentro de MLflow, bueno, el marco de trabajo para LLM Ops. Y por supuesto, en el caso de aplicaciones de inteligencia artificial, les mostré, entre otras cosas, funciones de AI, aquel AI Query que habían visto, por ejemplo, es una de esas aplicaciones, y cuadernos también que están embebidos en Databricks. Adicionalmente, tenemos muchas herramientas, esto es solo una pequeña lista, que se pueden ejecutar en Databricks y también podemos integrar con servicios de terceros, como ya vieron eh, en la presentación anterior sobre la zona de pruebas. Equipo, yo creo que esto sería el final de eh, nuestro webinar. Ya estamos en la hora. Quería comunicarles esta última lámina, no voy a gastar tiempo en ella. Es una lámina de una buena arquitectura para un lakehouse de Databricks. O sea, recuerden, datos en el lago de datos, estructurado en formato Delta, gobernados con el catálogo unificado. La gran mayoría de estas funcionalidades no está disponible si no utilizan el catálogo unificado. El motor de inteligencia de datos, ustedes no tienen que hacer nada, simplemente usarlo, permitir su uso y después entonces consumirlo. Entonces, Daniel, Nada, pues muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por atender. Creo que tenemos al menos un minuto o una sola pregunta que queda sin responder. Creo que la podemos responder aquí en vivo. Es posible entrenar modelos utilizando preguntas de tipo académico para estudiantes de posgrado y utilizarlos para entrenar a otros profesionales con este conocimiento y la generación de nuevas preguntas. La respuesta es por supuesto, me parece un caso de uso bastante interesante. Jenny exponía los diferentes tipos de LLMs, podemos comenzar con un RAG, es decir, son modelos fundacionales que se pueden utilizar para entrenar un caso de uso como este, es decir, aumentar con su información, en este caso, las preguntas de tipo académico. Pues de resto, me toca decirles
que la grabación va a ser enviada a varios de los que hicieron preguntas. Pusimos nuestros emails allí, tanto el mío como de Alberto, así que nos pueden enviar un email para que podamos tener un acercamiento basado en el caso de uso y en la pregunta que nos hicieron. Y bueno, agradecerles por su tiempo y van a venir más webinars de este estilo. Por favor, si tienen alguna sugerencia, algo que quieran ver, no duden en contactarnos y pedirnos cualquier sugerencia de webinar que quieran que nosotros podamos exponerles. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Jenny. A ustedes.